tanto superior como inferior. Ya tienen estos días para que lo puedan terminar los que no han terminado. Aparte de tener sus modelos definitivos, doctores, estos modelos definitivos tienen que estar con unas líneas guías, ya que me van a servir para poder hacer mi placa base en un principio y posterior poder hacer mi rodeo. ¿Ya? El día viernes de la próxima semana todos tenemos que hacer placas bases y tenemos que hacer rodetes. ¿Ya? La semana 13 venimos acá a articular. La semana 14, de repente por ahí que nos falte algo, lo vamos a adecuar o terminar. Y la semana 15 todos tienen que presentar su enfilado, ¿no? La misma semana 15, doctores, vamos a tratar de tomar el examen final, ¿no? Como también para que no se les junte con los otros cursos, ¿ya? Lo tomamos igual en dos grupos, ¿no? En la parte práctica el día viernes, ¿ya? Eso es lo que, lo tengo programado, pero vamos a ir viendo cómo se va sucediendo las cosas. En el peor de los casos, el examen lo tomo el día lunes, la semana 16, ¿no? Si es que no pueden, bueno, tendré que venir y se toma el día lunes en la semana 16. Entonces, para el viernes todos tienen sus modelos definitivos, todos tienen sus modelos definitivos y sus modelos definitivos los van a traer con unas líneas, ¿ya? ¿Cuáles son esas líneas, doctores? Primero, deben identificar todo lo que es el fondo del surco. ¿Por qué deben identificar todo lo que es el fondo del surco, doctores? Porque hasta el fondo del surco es hasta donde debe llegar mi placa base, ¿sí? O sea, la extensión de mi placa base. ¿Hasta dónde es? Hasta fondo de surco. Ya, doctores, la extensión de mi placa base tiene que llegar hasta fondo de surco. Listo, doctores. Cuando yo hago mi placa base, doctores, puedo utilizar dos técnicas, ¿no? Puedo usar la técnica incremental, que preparo acrílico y voy colocando de a pocos, o puedo hacer con la técnica sal y pimienta. Las dos, son las dos únicas que se pueden utilizar. Doctor, ¿y por qué no utilizamos la técnica de la cachanga o la platina? ¿No? ¿Por qué? Porque la contracción del acrílico generalmente es hacia afuera, no es como que se expande la cubeta. Entonces lo que yo quiero es que mi placa base esté lo más íntimamente posible con mis tejidos. En este caso con mi modelo, ¿ya? Yo hago mi placa base, doctores, y tengo que dejarla la placa base por 24 horas. No la puedo sacar de forma inmediata. Espero 24 horas y recién la puedo sacar de mi modelo. Esta placa base, doctores, tiene que ser probada en boca antes, ¿ya? Debe ser probada en boca antes de colocar los rodetes. ¿Por qué, doctores? Porque muchas veces hacemos las placas bases, ¿ya? Y cuando nosotros, para hacer yo mi placa base, yo tengo que primero aliviar todas mis zonas retentivas, ¿sí? Si es que mi modelo tuviera zonas retentivas. Si no tiene zonas retentivas, solamente coloco mi aislante para acrílico y empiezo a hacer mi placa base, ¿sí? Entonces, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos, no? Al momento de aliviar las zonas retentivas, colocamos mucha cera. ¿Y qué es lo que ocasiona la cera? Espacio. Y entonces, cuando lo vamos a probar la placa base en la boca del paciente, ¿qué es lo que pasa? Se cae. Si mi placa base se cae, está mal, ¿ya? Si mi placa base se cae, está mal, ¿ya? Entonces, ¿dónde estuvo el error? Uno, puede ser al momento de aliviar las zonas retentivas. Alivié demasiado las zonas retentivas, o aliviado mucho. O el acrílico, ¿qué pasó? En vez de tener una contracción hacia adentro, tuvo una contracción, se puede decir, hacia afuera, entonces quedó demasiado espaciada. O lo saqué a la hora que hice la placa base, lo saqué, ¿no? Y en el momento tú lo pruebas en tu paciente y te queda bien, pero ya vienes a la semana siguiente y esa placa base se cae en la boca y tú dices, doctor, ¿pero por qué?
Si cuando lo probé en la boca de mi paciente le quedaba bien y ahora se le cae. ¿Sí? No esperaste las 24 horas, ya la placa base puesta en tu modelo. ¿Ya? Entonces, yo tengo que probar mi placa base antes de hacer mis rodetes. ¿Por qué, doctores? Porque si yo hago mis rodetes y no he probado mi placa base, imagínense que ya tengo listo mis rodetes, todo bien bonito, voy a probar mi placa base con el rodete y pum, se cae. Tu rodete ya no sirve, ¿no? Tienes que volver a hacer tu placa base y volver a hacer tu rodete. ¿Ya? Entonces siempre se tiene que hacer la placa base y probarla en la boca del paciente. ¿Qué es lo que tengo que observar, doctores? ¿No? Que tenga su efecto de succión, de chupón, no ejerzo yo una ligera tracción y debe tener algo de retención, ¿no? Ejerzo presión en un lado, no se debe levantar en el lado opuesto y viceversa. El grosor de mi placa base no debe ser muy grueso, tiene que tener un grosor de 1 o 2 milímetros aproximadamente. Entonces esas consideraciones yo tengo que tener en cuenta al momento de hacer mi placa base. Doctor, ¿y cómo es una placa base? Es muy parecida a una cubeta individual, ¿sí? Es como si fuera una cubeta individual sin manguitos. Así es una placa base, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a realizar el día viernes. Vamos a elaborar primero nuestra placa base. Hago mi placa base. Bueno, nosotros el viernes lo vamos a retirar de manera inmediata, se podría decir, ¿no? Porque, bueno, estamos trabajando la práctica y bueno, ya estamos contra el tiempo. Pero si estuviéramos trabajando en un paciente, sí esperamos las 24 horas, ¿ya? Retiro mi placa base después de 24 horas y elimino todos los excesos y pulo, ¿sí? Yo generalmente, doctores, ¿qué es lo que hago? A la parte interna, ¿ya? Agarro y lo coloco en el motor para pulir, en el banquito, en el chanchito, le coloco la felpa y simplemente lo pulo en la parte interna, ¿ya? Un poquito. O sea, pero solamente le paso el trapo. Ustedes dirán, doctor, pero ¿por qué se está desgastando? Va a quedar flojo. No estoy desgastando, simplemente es como que lo estuviera limpiando, ¿no? Al dejarlo más liso, ya, basándome en el principio de las cubetas, diré de las platinas, dos platinas lisas tienden a unirse, ¿sí? ¿Ya? Cuando hacen una resina, por ejemplo, ¿qué es lo que dicen, qué es lo que te aconsejan, ¿no? Que a lo último pases una fresa de grano fino o una alcanza como alisar todas las paredes, ¿no? ¿Por qué? Por la adhesión. Es mayor la adhesión en una superficie lisa que en una superficie regular. Basándome en ese mismo principio, yo simplemente es como que si lo estuviera limpiando nada más, ¿no? Ya, lo estuviera limpiando, no estoy desgastando, por si acaso. Tengo mi placa base y recién yo lo puedo probar en la boca de mi paciente, ¿ya? Pues lo pruebo en la boca de mi paciente. Listo, doctores, entonces yo ya tengo lista mi placa base. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer mis rodetes. Pero para poder ubicar mis rodetes sobre mi placa base, yo tengo que hacer primero unas líneas, ¿ya? Unas líneas. ¿Qué líneas son las que yo tengo que realizar, doctores? Miren, primero voy a agarrar, doctores, y voy a identificar todo lo que es la papila incisiva. ¿Ya? Voy a identificar la papila incisiva. ¿Ya? Voy a colocar un punto en la parte media más prominente y de ahí hacia adelante voy a medir aproximadamente 8 milímetros. Voy a agarrar una regla y voy a medir 8 milímetros y voy a colocar un punto a nivel del fondo de sur. ¿Ya? Por ejemplo aquí. ¿Ya? ¿Qué me determina este punto? El borde incisal, ¿no? De mis dientes anteriores. O en el caso del rodete, la parte más anterior de mi rodete. Debe estar a este mismo nivel. ¿Ya? ¿Qué más hago, doctores? Identifico tuberosidad del maxilar. ¿Ya? La tuberosidad del maxilar. ¿Ya? La tuberosidad del maxilar de un lado y la tuberosidad del otro lado.
¿Ya? Listo. Papila incisiva, tuberosidad derecha, tuberosidad izquierda. Agarro, coloco un punto en la parte media más prominente de mi tuberosidad, de un lado o del otro lado. ¿Sí? Luego, ¿qué hago? Voy a agarrar este punto, lo voy a trasladar hacia mi zócalo. ¿Vean? Hago así y lo traslado hacia mi zócalo. Igual acá, ahí, y lo traslado hacia mi zócalo. La proyección, la zona anterior de la tuberosidad, igual, y la proyección lo marco al zócalo. Igual acá, y la proyección lo marco al zócalo. ¿Para qué me sirven estas líneas que he marcado a nivel de la tuberosidad? Para determinar ya la parte posterior de mi rodete superior. Ya vamos, cuando vamos rodetes van a ver. Luego, ¿qué hago, doctores? Miren, agarro, coloco de esta forma mi lápiz o mi portamina y identifico todo lo que es la cresta del reborde alveolar, la cresta del reborde alveolar. ¿Ya? Identifico la cresta del reborde alveolar. Solito, doctores. ¿Vean? Solito se marca, la cresta del reborde alveolar. ¿Sí? Y la extensión lo voy a marcar en el zócalo. La extensión lo marco en el zócalo. Listo, doctores. ¿Qué es lo que hago ahora? Voy a medir 4 milímetros a un lado y 4 milímetros al otro lado. Mido aquí 4 milímetros a un lado, 4 milímetros al otro lado. 4 milímetros a un lado, 4 milímetros al otro lado. ¿Qué me determina esto? El ancho de mi rodete. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi rodete tiene una medida, ¿no? En posterior tiene un ancho de 8 milímetros. En premolares aproximadamente 6 y en el sector anterior de 4 milímetros. 4 o 5 milímetros, ¿no? Son las medidas que tiene mi rodete. Al mismo tiempo tiene una altura. ¿Sí? En anteriores de 22 milímetros, en posteriores de 20 milímetros. ¿Ya? Doctor, y esas medidas, doctores, son medidas referenciales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros coloquemos los rodetes en boca y nos empecemos a adecuar, ¿sí? Esas medidas varían. ¿Ya? Pero tenemos que partir de algo, ¿no? Y partimos de estas medidas que yo les estoy dando, unas medidas referenciales. Entonces, doctores, esta línea la prolongo por todo el reborde, ¿ya? Por todo el reborde lo prolongo, ¿ya? Y ya saben que me va a representar el ancho de mi rodete, ¿ya? El ancho de mi rodete. Entonces estas líneas yo puedo colocar aquí mi placa base encima, como es transparente se van a ver. Entonces yo simplemente las traslado a mi placa base. Y sobre mi placa base coloco mi rodete superior y bueno, mi rodete inferior. ¿Ya? Entonces lo mismo vamos a hacer en el inferior. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacemos? Identificamos primero lo que es la papila incisiva. ¿Sí, doctores? Identificamos la papila incisiva. ¿Ya? Y colocamos un punto o una raya en la parte media de la papila incisiva. Ah, ya están atentos. ¿Cómo se llama? Papila piriforme. Exacto. Entonces yo coloco un punto o una línea en la parte media de la papila piriforme, doctores, y la proyección la marco en el zócalo. ¿Ya? La proyección la marco en el zócalo. Doctores, ¿qué me determina esto? En la parte posterior del rodete inferior. Eso quiere decir que cuando yo coloque mi rodete debe llegar hasta aquí, hasta esta altura. ¿Ya? Listo. La altura posterior llega hasta acá y la altura anterior es de aproximadamente 18 milímetros. Es el cero por la altura de la papila. ¿Cómo? El cero. ¿Cómo el cero? Llega a cero y la papila.
Y no tiene forma. Claro, llega a cero, se podría decir. Hasta aquí llega el rodete, la altura. ¿Ya? ¿Qué más hacemos? Igual que el superior, doctores. ¿Ya? Identificamos la cresta del reborde alveolar. La cresta del reborde alveolar. ¿Ya? Identificamos la cresta. ¿Ya? Y trazamos una línea 4 milímetros de un lado, 4 milímetros del otro lado. Igual acá. Trazamos la línea y trazamos una línea 4 milímetros de un lado y 4 milímetros del otro lado. De esa manera ya tienes el ancho del rodete. Y esta línea la proyectamos pues acá, ¿no? Esta línea la proyectamos. ¿Ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que sobre esta línea yo voy a colocar mi rodete inferior. Doctores, esto es lo que ustedes tienen que traer la otra semana. ¿Sí? ¿Ah? El anterior 18 milímetros. ¿Ya? El ancho 8 en posterior en molares, 6 en premolares, 4, 5 en sector Es anterior. igual ¿Ya? en superior e inferior. Igual en superior e inferior. La ¿Ya? altura sí es 18. 18 en el sector anterior, de fondo de surco hasta la parte más oclusal del rodete. ¿No? Doctores, vuelvo a hacer hincapié, son medidas referenciales. No agarren y traten de buscar 18, 18. No, son medidas referenciales porque cuando lo coloquemos en boca, ahí van a variar. ¿Ya? Ahí va a variar. ¿Ya, doctores? Listo. No sé si hay alguna pregunta o algo más, doctores, que no. Que me haya dicho. Las líneas, doctores, son más líneas las que se hacen. Pero para mí yo creo que esas son las que tienen que tener presente siempre, ¿no? Las que tienen que tener presente siempre.